11, versículo 24 solamente. Lucas capítulo 11, versículo 24. ¿Amén? ¿Ya lo tienen? Lucas capítulo 11, versículo 24. ¿Amén? Ahora los oigo muy desganados. Ahorita se van a aprender, ¿verdad? Dice así la palabra de Dios. Síganme con su vista. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso. Pero como no lo encuentra, dice: volveré a la persona de la cual salí. De modo que regresa y encuentra que su antigua casa está barrida y en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven allí, y entonces esa persona queda peor que antes. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuevamente nos acercamos a ti, Señor. Ahora rogándote, Señor, que tu palabra, que es poder y autoridad sobre todo aquel que cree, Señor, te pedimos que tú vengas derramando de tu Espíritu Santo para que podamos tener sabiduría en esto, Señor. Padre, no permitas que salgamos de este lugar sin haber comprendido tu palabra. Rogamos, Padre, que a través de la luz de tu Evangelio tú puedas dar salida a quien se encuentra, Señor, aún en tinieblas. Padre, en el nombre de Jesucristo rogamos que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías en este día. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, he titulado este mensaje Puertas abiertas a los demonios. Un título muy fuerte, una predicación muy fuerte. Pero no más fuerte que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien, voy a estar manejando muchas citas, hermanos. Si traen pluma, por favor, yo les invito a que atrás de su boletín puedan primeramente conseguir una pluma y puedan ir anotando las citas. Voy a dar todas las citas, pero no me voy a estar esperando a que la encuentren todos, la voy a estar buscando. Entonces, por favor, anoten las citas y ya en su casa, acompañados ya de la predicación ahí en internet, pues pueden checar cada una de las citas. Muy bien, puertas abiertas a los demonios. En primer lugar, tenemos que comprender qué son los demonios. Muy bien, los demonios, pues viene a lo que les suena, algo que viene del diablo, ¿verdad? Algo de maldad, espíritus malignos, dice la palabra también. Bueno, del griego viene la palabra daimon, que significa seres inteligentes. Interesante, ¿verdad? ¿Qué significa? Seres inteligentes. Muy bien, pero ¿cómo es que surgen todos estos demonios? Vamos a ir a varias citas. Para comprender esto, tenemos que ver primeramente Satanás, ¿sí? Antes conocido como Lucifer. Para esto vamos a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículos 2 al 4. Versículos 2 al 4 empieza a dar un destello de lo que era el diablo. Dice así la palabra de Dios, Ezequiel capítulo 28. Después recibí este mensaje del Señor: Hijo de hombre, dale al príncipe de Tiro este mensaje de parte del Señor soberano. En tu gran arrogancia afirmaste ser un Dios. Estoy sentado en un trono divino en el corazón del mar. Pero eres solo un hombre y no un Dios, aunque te jactes de ser un Dios. Te crees más sabio que Daniel y piensas que ningún secreto está en oculto de ti. Con tu sabiduría y entendimiento has acumulado mucha riqueza, oro y plata para tus tesoros. Sí,
Tu sabiduría te hizo muy rico y tus riquezas muy orgulloso. Aquí comienza a dar un destello la palabra de Dios de lo que representa en ese entonces Lucifer. ¿Cuál fue el gran error que cometió Lucifer? Más adelante vamos a ver que la palabra dice que Lucifer fue un ángel hermoso creado por Dios. Hermoso para dar alabanza a Dios, y se cree que era el príncipe, ¿sí?, o el principal entre muchos ángeles. Pero cometió un error. ¿Cuál fue? Querer ocupar el trono de Dios. Vamos a la siguiente cita, ahí versículos 12 al 19. Dice así: hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Escucha bien lo que dice acerca de él. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas: cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilio azul y verde, onice, jaspe verde, lazuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Desconectaron el sonido, ¿alguien puede checar? Perdón, hermano. ¿O se fue la luz? No, está prendido. No, hay luz. Sí, desconectaron. Perdón, hermanos. Si alguien conoce cómo se conecta, que algún hermano puede usar. Permítanme. Ya. Está, que ya aprendió. Gracias, es que no quise hablar así porque me voy a gastar mucho la voz. Muy bien, nos quedamos en el versículo 15, vamos a leerlo nuevamente. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché guardián poderoso del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, ojo, tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo a la vista de todos los que miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a ser un final terrible
y dejarás de existir. Muy bien, podemos ver aquí destellos de lo que era antes Lucifer, ¿verdad? Llama mucho la atención la palabra de Dios, que fue creado como un ángel, ¿cómo? Hermoso. Si te pintan al diablo con cuernos, con cola, no te la creas, ¿vale? El diablo, recuerda que siempre se va a disfrazar como ángel de luz y va a hacerte pensar que no hay maldad en él, ¿sí? Muy bien, él cuidaba del lugar santo, ¿verdad? De la presencia de Dios. Él era uno de los principales, más bien el principal guardián. Sin embargo, fue hallado en él rebelión. Vamos a ver la rebelión también de Satanás. Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Dice así: ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente? Hijo de la mañana, has sido arrojado a la tierra. Tú que destruías a las naciones del mundo, pues te decías a ti mismo: subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y ojo, y seré como el Altísimo. En cambio, serás bajado al lugar de los muertos, a las profundidades más hondas, y allí todos te mirarán y preguntarán: ¿puede ser el que sacudía la tierra y hacía temblar los reinos del mundo? ¿Es este el que destruyó el mundo y lo convirtió en una tierra baldía? ¿Es este el rey que demolía las grandes ciudades del mundo? Los reyes de las naciones yacen en gloria majestuosa, cada cual en su propia tumba, pues tú serás sacado de tu sepultura como una rama inútil, como un cadáver pisoteado bajo los pies. Serás arrojado a una fosa común con los que murieron en la batalla. Descenderás, ¿a dónde? Al abismo. Muy bien, ¿cuál fue el problema entonces aquí? Que Lucifer fue desechado por Dios. ¿Por qué? ¿Cuál fue su principal pecado? ¿O su error que cometió? Querer ser igual a Dios. La palabra dice que muchos ángeles, también creados por Dios, se unieron a este Lucifer. De tal forma que cayeron, ¿cuántos? Una tercera parte, escucha bien esto, una tercera parte de los ángeles, uniéndose en rebelión contra Dios, y fueron lanzados, dice la palabra, ¿a dónde? A la tierra. Vamos a ver el texto. Acompáñame ahí en Lucas 10:18. Jesús va a hablar ahora. Lucas 10:18. Dice el Señor Jesús: sí, les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Pero no se alegren de los espíritus malignos. Pero no se alegren de que los espíritus malignos los obedezcan. Alégrense porque sus nombres están escritos en el cielo. Aquí ya está hablando Jesús a sus discípulos y es interesante lo que les dice, ¿verdad? Yo vi a Satanás caer del cielo como ¿qué? Como un rayo. ¿Sí? Junto con él cayeron la tercera parte de los ángeles. Entonces, me llama la atención, dentro de los primeros versículos que leíamos, dice que un fuego salió del mismo Satanás, ¿sí? Y lo consumió. ¿Sí? Imagínense cómo habría quedado, todo chamuscado, todo feo, ¿verdad? ¿Sí? Por eso es que hay tanta maldad en él, por eso es que él odia a él desde antes, odia todo lo que tenga que ver con Dios. Y él, obviamente, como dice la palabra, él tiene tres funciones en el planeta Tierra: robar, matar y destruir. ¿Destruir a quién?
a la creación de Dios, ¿verdad? En este caso, el ser humano, pero mayormente ¿a quiénes? Aquellos que pertenecen al linaje escogido de Dios, al pueblo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, durante toda la historia, Antiguo Testamento, la iglesia, o bien el pueblo de Dios, ha sido fuertemente atacado, una y otra vez. Y aún a Cristo, pues esto no lo desconoció, ¿verdad? También Cristo fue tentado. También Cristo estuvo ahí peleando en contra, ¿verdad? Sin embargo, en Cristo siempre está toda la autoridad. Muy bien, ¿quiénes son esos demonios entonces? Bueno, pues son esa tercera parte de ángeles que cayeron, ¿sí?, al planeta Tierra y tienen una función. Hay un pasaje que dice que arman una completa estrategia de guerra. ¿Cierto? Lo vamos a ver más adelante. De tal forma que principalmente ¿quién manda? Satanás. Y Satanás tiene jerarquías abajo de él. ¿Sí? Le manda uno y el otro le manda, y hay millones y millones de ángeles caídos, ¿sí?, atormentando ¿a quiénes? A todo ser humano. Muy bien, vamos a ver, Jesús habla acerca de muchas de estas posesiones demoníacas, acerca de muchas liberaciones. En su ministerio Jesús hizo muchas liberaciones por espíritus que atormentaban a las personas. Vamos a ver algunos pasajes. Ahí ya que estamos en Lucas capítulo 13, versículo 10 y versículo 16. Lucas 13, versículo 10 y versículo 16 dice así: un día, cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, ¿sí?, ojo, en la sinagoga, el lugar donde estudiaban la palabra de Dios, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Ahora vamos al versículo 16. Dice: esta apreciada mujer, una hija de Abraham, o sea, del pueblo de Dios, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada en el día de descanso? Muy bien, vamos a ver otro hecho. Marcos capítulo 1, versículo 34. Marcos capítulo 1, versículo 34 dice así: entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero como los demonios sabían quién era Él, no los dejó hablar. Ahí mismo, versículo 23 al 28. Dice así: de pronto un hombre en la sinagoga, fíjense otra vez en la sinagoga, que estaba poseído por un espíritu maligno, comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento el espíritu soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. El asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Vamos a otro pasaje, Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8, versículos 28 y 29 nada más. Dice así: cuando Jesús llegó al otro lado del lago, a la región de los Gadarenos, dos hombres que estaban poseídos por demonios salieron a su encuentro. Vivían en un cementerio y eran tan violentos que nadie podía pasar por esa zona. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? Y vemos en cada uno de estos pasajes, ¿sí? Y pasaríamos mucho tiempo leyendo acerca de pasajes en donde se encuentran espíritus malignos, demonios, Jesús expulsando, aún los apóstoles más adelante, pues dando testimonio, ¿verdad?, que también los espíritus se les sujetaban, ¿verdad?
dice el Señor Jesús, no estén fijándose en que si los espíritus o bien los demonios se les sujetan a ustedes. Más bien preocúpense, ¿por qué? Porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y esta es una de las razones por la cual no me gusta predicar mucho este tema, ¿sí? Porque para mí es más importante predicar la palabra de Dios, las obras de Dios y lo que Dios hace, que lo que el diablo hace. Amén. Cristo Jesús ha vencido en la cruz. Venció al diablo, venció todo poder, toda potestad, toda autoridad. Pero es bueno que conozcamos también cómo es que funciona todo este mundo espiritual, el cual no vemos. El hombre no puede solo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, capítulo 6, nuevamente otra cita. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice así: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Sí? El Señor nos está advirtiendo en esto. Vístanse de toda la armadura de Dios para poder combatir contra el enemigo. El diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Y tanto puede devorar principalmente a quien no le conoce, a Dios, pero también sus dardos son lanzados contra los cristianos. ¿Tú eres cristiano? Sí, preocúpate. Por eso te decía ayer, hace rato, si no tienes problemas, preocúpate. ¿Sí? Porque entonces no está pasando nada. Pero si tú estás firme, combatiendo toda acechanza del diablo, significa que estás leyendo la Biblia, significa que estás orando, significa que estás ayunando, significa que estás haciendo tantas cosas para Dios, que el diablo, ¿sí?, va a dar puras patadas de ahogado para poder lastimarte. ¿Sí me doy a entender? Gloria a Dios. Muy bien, entonces, vamos a entrar esto solamente fue la introducción. Vamos a entrar, puertas abiertas a los demonios. Con esto quiero aclarar algo. Se maneja mucho lo de las cadenas generacionales, ¿cierto? Muy bien, como iglesia no creemos en las cadenas generacionales. ¿Por qué? Ok, sí vienen. Dice la palabra que nosotros heredamos el pecado que entró en el mundo a través de Adán. Sí, pero dice la palabra de Dios que nosotros tenemos a Cristo Jesús, el segundo hombre, el cual trae salvación y rompe con el pecado. Rompe todo cadena, todo principado, ¿sí? Todo deshace Jesucristo. En el momento que tú aceptas a Jesucristo, cuando decides abrirle tu corazón a Jesucristo y declaras con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, dice la palabra, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces hay un parteaguas. Muy bien, pero vamos a ver la forma en cómo atacan los demonios. Al principio veíamos un pasaje clave, que es Lucas capítulo 11, 24, donde dice que este hombre es liberado. ¿Sí? Habían estado viviendo demonios en su vida, pero ahora es liberado. Pero dice ahí la palabra, después de un tiempo, como que echa un vistazo a la casa, ¿verdad? Y la ve limpia y enorme. Entonces dice, wow, está limpiecita la casa, pero dice, pero hay algo que está haciendo él que me impide entrar. ¿Qué hace? Va por 7 demonios peores que él. Y dice la Reina Valera que el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Cuando Jesús sanaba, por ejemplo, a la pecadora, cuando está cachada en adulterio esta mujer, ¿sí? ¿Qué le dice? Cuando la sana, ¿quién quiere lanzar la primera piedra? Después le dice, ya ves, nadie te ha juzgado, ni yo te juzgo. ¿Qué le dice? Levántate y no peques más. Antes de entrar con estos 3 puntos, ¿cómo es que un cristiano puede ser atacado por un demonio? Si Cristo, si el Espíritu Santo está habitando en mi corazón.
¿Acaso puede cohabitar el Espíritu Santo con un demonio? No, ¿verdad? Muy bien, ¿qué tiene que pasar en mi vida para que esto suceda? Algo muy sencillo, ¿no? Dice la palabra que el que practica el pecado es del diablo, ¿cierto? Sí. Ok, ¿quién es alguien que practica el pecado? El mundo. ¿Sí? Alguien del mundo, ¿sí? Pero ojo, también pueden ser cristianos. Dice el Señor, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cómo es que un cristiano, y esto es algo muy sonado, cómo es que un cristiano puede ser atacado por un demonio o por el diablo? Esto es algo absurdo, pero déjame explicarte por qué. El que practica el pecado, dice la palabra, es del diablo. ¿Quién es alguien que practica el pecado? Yo recordaba las palabras de nuestro hermano el pastor César, a los que pudieron ir a los bautizos. Él daba un claro ejemplo de esto. Es como una fábrica de chocolates, decía él, ¿sí? En donde están fabricando los chocolates, pasan por la banda y sale un chocolate, y sale otro, y durante el día salen 1000 chocolates, ¿sí? Están practicando hacer chocolates, ¿sí? Y esa ilustración me gustó mucho para ejemplificar esto. El que practica el pecado, ¿sí? Salen chocolatitos, voy a cambiar el nombre, pecados, está practicando el pecado, es más, lo tiene tan practicado que le sale muy bien. El que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado, hay dos partes en la Escritura en donde dice que el Espíritu Santo puede ser apagado. Primeramente, el Espíritu Santo, ¿sí?, es contristado. Cada vez que pecamos deliberadamente, voy a decir esto, deliberadamente contristamos al Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo se pone triste. ¿Por qué? Porque Él hace tantas cosas en ti. Él te ayuda en cada problema, en cada necesidad. Aún antes de pecar, Él te redarguye. Pero hay personas que se encargan de estar practicando el pecado, que la primera cosa que hacen es entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué pasa si esta persona sigue contristando al Espíritu Santo? Dice que llega un momento en que se apaga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, si esta persona no quiere, ¿sí?, yo voy a salir de él. Cuidado con esto. Dice la palabra, alguien me dijo un día, un pastor, lo que es blasfemia contra el Espíritu Santo. Dice la palabra, blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Esto es algo terrible, hermano. Blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Yo le preguntaba, hermano, hay muchas versiones, muchos significados acerca de este pasaje. Y él me dijo claramente, hermano, para que esto suceda, un cristiano necesita negar su fe. Para que esto suceda, para que el Espíritu Santo de Dios no esté en tu vida, necesitas expulsarlo de tu vida. Puede ser a través de dos cosas: practicar el pecado constantemente, ¿sí?, que no te importen las cosas de Dios, o que te importen a medias, ¿sí?, hasta el momento en que tú dices con tu propia boca, no quiero nada de Dios. Así como un día aceptaste a Cristo en tu corazón, tú tienes la misma facultad en tu boca, por eso hay poder en nuestra boca, de que tú digas, yo no quiero saber nada de Dios. Y te voy a enseñar este pasaje. Romanos capítulo 1. Vamos allá a Romanos capítulo 1. A partir del versículo 18, fíjate lo que dice. Pon mucha atención en la palabra de Dios. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno, su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Ojo con este versículo. Aún todos los que están allá afuera
aún sin haber escuchado, sin que alguien se haya acercado, no tienen excusa de que Dios existe, puesto que aún la misma naturaleza da a conocer a Dios mismo. ¿Sí? Fíjense, versículo 21. Es cierto, ellos conocieron a Dios. Ojo, está hablando de alguien que conoce a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron en forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Aquí está el versículo clave. Versículo 24. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas, y comienza una serie de pecados aquí. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían, por pensar que era una tontería reconocer a Dios. Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios. Ve checando esta lista, y si hay algo aquí que esté chocando en tu vida, ¿sí? Ojo, pon mucha atención. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos al igual las hacen. Pero peor aún, dice, incitan a otros a que también las hagan. Dura palabra, ¿verdad? Dios mismo, por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios mismo los entrega a sus propias pasiones. Punto número 1. Puertas abiertas a los demonios. La primera puerta abierta para que el diablo comience a trabajar y sus demonios comiencen a trabajar en la vida de una persona es el ocultismo. Todo lo que tenga que ver con ocultismo, ¿sí?, abre una puerta para que el diablo comience a hacer estragos. Magia blanca, magia negra, ¿sí? Hay quienes de repente también dicen, esto se mueve mucho entre los niños, amigo imaginario, ángel de la guarda. ¿Has escuchado eso? ¿Sí? Hasta de ahora, ¿verdad? Adivinación, horóscopos, mediums. Hay gente que consulta a los mediums en lugar de consultar a Dios. ¿Qué dice Dios? Por cuanto no tomaron en cuenta a Dios, Dios les entrega sus propias pasiones. Mediums, astrología, hechicería, y podemos hablar mucho acerca de esto, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Hay un caso de un hombre que conocía a Dios, que amaba a Dios, que Dios mismo lo puso como rey, pero él, después de que fue desechado por desobedecer a Dios, por no tomarlo en cuenta, como Dios no lo escuchaba, ¿a quién creen que acude? A una medium. Vamos a ver esto. Primera de Samuel, capítulo 28.
Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 5 al 8. Dice así, desde el 4, los filisteos montaron su campamento en Sunem, y Saúl reunió todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al inmenso ejército, tuvo ¿qué? Miedo y se aterrorizó. Entonces le preguntó al Señor qué debía hacer, pero el Señor rehusó contestarle, ya fuera por sueños o por sorteo sagrado o por medio de los profetas. Así que Saúl le dijo a sus consejeros, fíjense, busquen a una mujer que sea medium para ir y preguntarle qué hacer. ¿Qué dice la palabra de Dios ante esto? Muy bien, él, a través del ocultismo, es algo que el Señor prueba. Todo lo que tenga que consultar a algo más allá, un espíritu, un charlatán, un medium, como lo quieras poner, ¿sí? Todo eso Dios lo aborrece. ¿Sabías esto? Dios dice, yo voy a hacer una nación santa, un linaje escogido, alguien diferente que no se parezca a este pueblo, a estos pueblos que están morando, que practicaban todo esto de la hechicería, ¿sí? Si tú te preguntas, ¿desde cuándo viene todo eso? Desde muchísimo antes. Muy bien, Dios reprueba todo lo que tenga que ver con ocultismo. Si quieres tener la cita a tus manos, es Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, dice así: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, ten mucho cuidado de no imitar las costumbres detestables de las naciones que viven allí. Por ejemplo, jamás sacrifiques a tu hijo o a tu hija como una ofrenda quemada. Tampoco permitas que el pueblo practique la adivinación, ni la hechicería, ni que haga interpretación de agüeros, ni se mezcle en brujerías, ni haga conjuros. Tampoco permitas que alguien se preste a actuar como medium o vidente, ni que invoque el espíritu de los muertos. Cualquiera que practique estas cosas es detestable a los ojos del Señor, precisamente porque las otras naciones hicieron esas cosas detestables. El Señor tu Dios las expulsará de tu paso. Sin embargo, tú debes ser intachable delante del Señor tu Dios. Las naciones que estás por desplazar consultarán a los adivinos y a los hechiceros, pero el Señor tu Dios te prohíbe hacer estas cosas. Hay más cosas que son el ocultismo, y ojo, otra de ellas es la hechicería, el vudú, la magia. También ver ciertas películas, ¿sabías esto? Películas que abiertamente tienen que ver con cosas del ocultismo. Te voy a mencionar una, Harry Potter. ¿Sí? ¿De qué trata? ¿Te has preguntado por qué esa película o por qué esos libros tienen tanta demanda? Te aseguro que si un siervo de Dios se para ahí en pleno Zócalo, vamos a poner ahí en el Zócalo, y se pone a predicar la palabra de Dios, ¿cuántas personas van a estar? Te aseguro que ninguna. 2, y son cristianos. ¿Sí? Pero te aseguro que si un charlatán, un mago, un hechicero se planta en el Zócalo y empieza a hablar de estos temas de ocultismo, va a tener multitudes de personas. Sucede lo mismo con este tipo de películas. Hay muchas películas en donde se trata acerca del ocultismo, ¿verdad? Hermano, hermana, si tú estás viendo estas películas, si ya el terror no te da miedo, preocúpate. Puerta abierta, segura en tu casa para los demonios. Tú mismo lo estás abriendo. Cristo Jesús ciertamente tiene todo el poder y toda la autoridad. Pero ¿qué dice Dios según Romanos? Por cuanto decidieron no tomar en cuenta a Dios, Dios mismo lo entrega. Esto es algo tremendo. Ouija, ¿alguna vez jugaron Ouija? Tableros de adivinación, horóscopo, ¿sí? Aquí viene la astrología, cartas de tarot, clarividencia, y podemos poner muchas cosas, ¿verdad? Piedras que dan energía y quién sabe qué tanto. Todo eso es ocultismo. Y Dios reprueba todas estas acciones. Nosotros somos un linaje escogido por Dios, nación santa, ¿sí? Hijos comprados a precio de ¿qué? De sangre.
¿Sí? Dios mismo dando a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos salir de tanta miseria, de tantas cosas que no convienen. Ahora tenemos que vivir como esa nación que Dios quiere. Punto número 2. La segunda puerta al ocultismo es la sangre derramada. Esto va a chocar en tu mente, ¿eh? La segunda puerta abierta a los demonios es sangre derramada, que esto tiene que ver con personas muertas. ¿Sí? Esto tiene que ver con la muerte. Tú dirás, yo no he matado a nadie, no, yo soy libre de ese pecado, ¿verdad? Yo no hago eso. Muy bien, vamos a ver. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en muchas jovencitas se está dando el aborto, ¿cierto? Muchos países están ya a favor del aborto, ¿verdad? Sangre derramada. Una jovencita que ha experimentado esto, o la misma familia que ha experimentado esto, no vuelve a vivir igual si no es limpiada por la sangre de Cristo Jesús. Comienza una serie de cosas en su vida: depresión, soledad, culpa, enojo contra la sociedad, enojo contra todo el mundo, y aun cuando se casan siguen teniendo un montón de preocupaciones de tal forma que deterioran su matrimonio, que deterioran la relación de padres e hijos. Hay muchas consecuencias aquí. ¿Por qué? Por causa de derramamiento de sangre. Otra cosa, tú dirás, yo no he matado a nadie. Muy bien, pero ¿te gustan las películas violentas? Dale, no, que mátalo. ¿Sí? Y hasta te posesionas dentro de la película. Y hasta dices, no, yo sí lo hubiera hecho. No, yo sí le doy, que me lo pongan enfrente 10 minutitos. Un minutito dicen, ¿verdad? ¿Qué es esto? Derramamiento de sangre. ¿Sí? Estoy anhelando que esa persona, aunque sea ficción, ¿sí? O no sea ficción, puede ser algo real, yo deseo la muerte de esa persona. Muy bien. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el rey David? El rey David, de repente, como he platicado muchas veces, se queda en su casita porque decide, pues, como quedarse el día, ¿verdad? Sí, se queda ahí con su coquita, con su coquito, mientras los demás van a la guerra, pero mientras él estaba de ocioso ahí ahí en la terraza, gracias. En la terraza, pues él empieza a ver cosas que no tiene que estar viendo en casas ajenas. ¿Sí? Y una consecuencia la lleva a otra. De repente dijo, wow, me enamoré a primera vista. ¿Y quién es esa mujer? Pregunta entre el pueblo, ¿verdad? ¿Qué hace? Manda, con tal de tener eso, manda matar a Urías, el esposo de Betsabé, para poder acostarse con él. Derramamiento de sangre. Y podemos ver la gran cantidad de sufrimiento que tuvo el rey David. Podemos verlo a lo largo de los salmos, de alguien que sabía, que conocía a Dios, que servía a Dios, que tenía el favor de Dios, que Dios mismo lo había puesto como rey ante todo Israel. Pero a causa de ese derramamiento de sangre viene un gran problema, a tal grado de que después el niño que nace en esa relación, a los pocos días muere. ¿Sí? Esa es la segunda puerta abierta, derramamiento de sangre. Muchas veces también se nos hace fácil el poder decir, me voy a hacer un tatuaje. Ojo con eso. ¿Qué significa el tatuaje? Hay una mujer que me sorprendió, no es cristiana, pero me sorprendió mucho su testimonio en el radio. Estaba escuchando yo el radio y en el coche. Esta mujer, para que la reconozcas, no me acuerdo cómo se llama, pero sí me sé la canción, parte de la canción, que dice, huele a mí, cuéntame la verdad. ¿Lo han escuchado? Bueno, por ahí algunos sí la conocen. ¿Sí? Ella, le estaba preguntando el locutor de radio, dice, oye, veo que tienes muchos tatuajes. Dice, ¿no te duele cuando te hiciste el primero? Le contesta a ella. Dice, uy, sí, ¿cómo olvidar esa primera vez en que me hice un tatuaje?
dije, ay, esto duele mucho, me sale mucha sangre, pero me lo voy a hacer. ¿Sí? Y el doctor le dice, pues no se nota que te duele, que te haya dolido mucho, puesto que tienes más de 40 tatuajes en el cuerpo. Y esta mujer decía, mira, te voy a decir la verdad, cada vez que salía de ese lugar de hacerme un tatuaje, salía bien adolorida. Pero algo me decía, ve por más. De tal forma que el dolor ya lo disfrutaba al final. Y se hizo muchos tatuajes y el locutor le preguntó, bueno, ¿y cuál es la razón principal por la que te tatúas? Y fue bien directo el locutor, ¿acaso tienes problemas mentales? La muchacha dijo, no tengo problemas mentales, tengo problemas contra la sociedad, tengo problemas contra mis padres, tengo problemas contra las personas, ¿sí? De tal forma que una forma de decir que estoy en contra, en rebeldía de todo, es haciendo un tatuaje. Cuando alguien me hace enojar, ¿qué creen que se hace? Derramamiento de sangre, ¿vale? Puertas abiertas a los demonios. Me he encontrado y me he topado con cristianos de tiempo, que de repente quieren caer en la moda, ¿sí? Jóvenes que caen en la moda, en el engaño de Satanás y se hacen un tatuaje. Dios castiga también eso. Dios dice, no te harás señales en la piel. ¿Sí? Dios quiere separar un pueblo que sea sin mancha, sin arruga. Muy bien, hay muchos videojuegos de computadora, ¿sí? Del PlayStation, de todos estos, ¿verdad? Yo te voy a preguntar, ¿qué juegos les llaman más la atención a los niños? Yo el otro día le puse a Belito un juego de Pac-Man, yo era feliz con el Pac-Man, ¿verdad? ¿Sí? Comiéndose los fantasmitas, ¿verdad? Y me dice mi hijo, no papá, eso está aburrido. Y ya te voy a enseñar y me pone uno de matar zombies y quién sabe qué tanto. Yo me estresé mucho y le dije, quita eso. Nuestros hijos están acostumbrados. Nuestra juventud no le tiene miedo a usar un arma. ¿Sí? Y date cuenta, los juegos más exitosos son aquellos que derraman sangre. Son aquellos que tienen que ver con el ocultismo. Son juegos que poco a poco van deteriorando la mente de la persona, hasta que esos jóvenes que estuvieron jugando eso comienzan a tener una serie de problemas. Tienen problemas en su mente, no hacen caso a los padres, se vuelven rebeldes y hacen tantas cosas como si estuvieran en una completa rebeldía contra muchas cosas, contra el mismo sistema, contra el gobierno, contra todo. Es más, ni ellos mismos se soportan, ¿cierto? Puertas abiertas a los demonios. Jesús muchas veces durante los evangelios menciona la palabra debes perdonar a tu hermano. Y eso tiene que ver también en este punto. En el corazón del ser humano siempre va a estar el egoísmo. En el corazón del ser humano siempre va a estar el querer defenderte, ¿verdad? Primero yo, luego yo y al último yo. Y si alguien me la hace, me la paga. ¿Sí? Eso es derramamiento de sangre. No lo digo, no lo hago, pero con mi boca, dice la palabra de Dios, que mi boca tiene poder para incendiar un bosque completo. En mi lengua está el poder para matar, para destruir. Y dice Jesús, y con esa misma lengüita, con esa misma boquita, adoras a Dios. Tremendo lo que está sucediendo aquí. Primer paso, debes de perdonar. Jesús demanda el perdón. Y esto habla de una sanidad interior. Si en tu corazón, si en tu casa tú te das cuenta que hay algo que está entorpeciendo y que se llama derramamiento de sangre, de muerte, ¿sí? Entonces tienes que orar al Señor Jesús. Primera cosa que Él te pide, debes de perdonar. Aún la oración modelo dice, ¿verdad? Perdona, ¿sí? Como yo también perdono a los que me ofenden. Primer paso, para que seas liberado, para que seas restaurado. Hay muchas otras cosas que todos los que practican esta cosa de muerte los lleva a una cosa, los lleva a otra. Y fíjate, analizando, puse algunas cosas. Todas estas personas en su conflicto
buscan una salida, pero encuentran salidas falsas. Algunos buscan solamente salir, explotar y saciar su necesidad. ¿Y lo hacen a través de qué? De puertas falsas. ¿Cuáles son esas puertas falsas? ¿Sí? Ocultismo. Algunos de ellos, drogadicción, alcoholismo, prostitución, ¿sí? Pornografía, vicios, etc. Y ponemos ahí también un sinnúmero de cosas. Muy bien, solo Jesús puede llenar ese vacío. A ver, repítelo conmigo esta palabra. Solo Jesús puede llenar este vacío. Vamos a la tercera puerta abierta. Muy bien, la tercera puerta abierta tiene un nombre, ¿sí? Y es punto y final. Se llama pecado. El que practica el pecado es del diablo. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Para poder entender qué son los pecados, porque pudieras decir, ay, ¿cómo es posible esto? ¿Un pecado? ¿Qué es pecado? Muy bien, un pecado. Cuenta la historia en un hogar, este era un hogar cristiano, ¿no? Si es parecido con la realidad, es mera coincidencia, ¿eh? Muy bien, cuentan que en un hogar cristiano, de repente empezó a tener problemas con muchas cucarachas, grandes, chiquitas, de todas. ¿Sí? Y era una familia temerosa de Dios, y oraban, ¿no? Señor, llévate las plagas, y bla, bla, bla. Pero por más limpieza que hacían, por más que compraban productos, ¿sí? Las cucarachas, ¿qué creen? Regresaban. Y ellos ya así, bien afligidos, orando a Dios, Dios, danos sabiduría para poder entender por qué vienen tantas cucarachas a esta casa. Muy bien, pues ahí en su razonamiento Dios les da un destello. Y se dan cuenta, y empiezan a platicar el esposo, la esposa, y se dan cuenta por qué hay cucarachas. Ellos limpiaban antes de dormirse, limpiaban la cocina, y limpiaban los muebles, la sala, las paredes, todo. Pero seguía habiendo cucarachas y ellos decían, pero es que ya limpiamos todo. Todo está limpio, no comprendemos por qué estos animalitos están ahí. Muy bien, en su razonamiento Dios les hace ver que una noche anterior, antes de dormirse cada día, le dejaba un platito de comida a su perrito por si le daba hambre en la noche. Ellos dijeron, ya. La comidita que le dejas al perrito para que por si le da hambre en la noche es el causante de que haya cucarachas en esa casa. ¿Qué creen que le pasó al perrito ese día, esa noche? Ya se quedó sin cenar. Y se acabaron todas las cucarachas. Muy bien, los pecados es algo similar. Muchas veces en nuestra vida es nuestro hogar, como el hogar que se representa aquí, ¿sí? Las cucarachitas, que son puertas abiertas para que vengan las cucarachitas, ¿verdad? Para que vengan los demonios y hagan estragos en la vida y en la casa. Muy bien. Dios demanda que debemos vivir en santidad. Dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Sí? Sed santo como yo soy santo. Es algo que Dios demanda de su pueblo, ¿verdad? Quiten el pecado y vivan en santidad. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo viviendo en sus vidas, ¿sí? Pero no un espíritu apagado, no un espíritu triste, sino un espíritu encendido, ¿verdad? Un espíritu de Dios que está dominando tu vida por completo. Muy bien, dice el Señor, saca la basura de tu vida, vive en santidad. Y vamos a ver, el no sacar la basura atrae a todas estas cucarachitas que se llaman ahora demonios, ¿verdad? Que son todos esos ángeles que cayeron, ¿sí? Junto con Satanás. Muy bien, vamos a ver esa comidita que podemos dejar. Comida que atrae a los demonios. Y voy a hablar acerca de pecado. Primeramente, el pecado sexual. Esto se da en jóvenes, adolescentes, adultos, ¿sí? Pecados sexuales. Hay una desorientación y hay una perversión que se está dando en nuestros propios hogares. Voy a avanzar. Jesús condena también el adulterio. Dice el Señor Jesús, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha pecado con ella en su corazón. Sí, pero le faltó al Señor Jesús decir acerca de las mujeres, ¿verdad? Cualquier mujer que codicia a un hombre, ¿sí? Ya ha pecado también con él en su corazón. Ojo,
Y digo esto porque me he topado con muchas personas, y me da tristeza esto, que cuando llego a sus hogares están viendo su telenovela favorita. ¿Sí? Cuando sale una imagen que no debemos estar viendo los hombres, pues nos bloqueamos, ¿verdad? Mis hijos les digo, techo. Pero ¿qué hay de las mujeres? Yo he visto con tristeza a mujeres cristianas diciendo, mira cómo está. Y no se lo ven. No bajan la mirada. Dice el Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y esto atrae a las cucarachas. Pornografía. Estamos solamente a un clic de poder ver toda la pornografía. El diablo ha puesto un mundo, una galaxia de oportunidades para que todos podamos observar la pornografía. ¿Sí? Otro de ellos es los vicios: alcohol, cigarro, drogas. Son comida que estás dejando para que esas cucarachas vengan. Ya estoy a punto de terminar. Otro de ellos son, y esto me llamó mucho la atención, chatear en tu celular. Pero ojo, no que estés practicando esto de chatear, porque tenemos un grupo de iglesia, ¿verdad? Ojo con lo que te voy a decir. Chatear, ¿sí? O mandar mensajes con un tema sexual. Voy a decirlo otra vez. Chatear o platicar de temas sexuales. Te voy a poner un ejemplo bien claro, que cometen muchos aún en iglesias cristianas. ¿Sí? Me voy a tomar la foto y a ver cómo sale. Hasta pongo mi mejor pose. Puerta abierta, segura a los demonios. Muchas personas, muchas jovencitas han sido secuestradas, han sido violadas por esta razón. Es triste que muchos cristianos estén practicando esto. Siempre lo he dicho y lo volveré a decir, por causa del celular, muchas personas se van a ir al infierno por hacer un mal uso de la tecnología, de lo que Dios permite. Hermano, si esto está tocando tu corazón y si tú eres alguien que está practicando esto, deshazte de esto inmediatamente. Deja de hacerlo, deja de practicar el pecado, ¿sí? Porque puedes pasar horas, puedes hacerlo todos los días. Es más, no puedes dormir si quieres por estar haciendo esto. Practica el pecado. Y dice la palabra que practica el pecado es del diablo, ¿sí? Y su padre, dice también el Señor Jesús, es Satanás, porque Satanás practica la mentira. Satanás es el padre de toda mentira, que te va a decir que lo que estás haciendo está bien, que no tiene nada de malo que subas tu foto con una posición así medio extraña al Face o en el WhatsApp, ¿sí? Tengamos cuidado con esto. Esto va a llevar al infierno a muchas personas. Otro de ellos es el enojo. No dejen que el enojo se ponga los ponga en contra, ¿sí? El enojo también puede ser una comidita que atrae a esas cucarachitas y van a empezar problemas serios en tu casa. Dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿sí? En cuanto tengas la oportunidad de perdonar a tu hermano o a tu hermana, ponlo. Otro de ellos, y este ya es una consecuencia, después de practicar tantas cosas, tantos pecados, escucha bien esto, viene un bloqueo espiritual. ¿Qué es el bloqueo espiritual? Bueno, pues como ya estás prácticamente a disposición de Satanás, como ya tu mente está transformada y no estás haciendo caso a las cosas de Dios, fíjate, el bloqueo espiritual, lo que menos quiere el diablo es que ores. No te gusta orar. Sí, sé sincero delante de Dios. Señor, no me gusta orar, no puedo orar. Bloqueo espiritual. Comidita que está en tu casa atrayendo esas cucarachitas. Otro de ellos es que no te deja congregarte. Dice el apóstol, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Alguien dijo sabiamente, el primer síntoma del enfriamiento espiritual es dejarte de congregar. Déjate de congregar un día y vas a ver qué pasa. No, mejor no lo hagas, ¿sí? Porque vas a decir, no pasó nada. Y va a venir una segunda vez, y va a venir una tercera vez hasta que estés completamente frío y digas, pues también puedo orar en mi casa. ¿Sí? Nada más le prendo ahí
al satélite y puedo ver las predicaciones que yo quiera. Mentira de Satanás. Bloqueo espiritual. El rey David llegó a tal bloqueo espiritual que al reconocer esto solamente pudo caer rendido a los pies del Señor y decir: ten piedad de mí, oh Dios, me has abandonado. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu recto me sustente delante de ti. Él había caído en gran pecado, él había caído delante de Dios, sin embargo se acordó de la gracia de Jesucristo. Muy bien, hay muchos que también practican la rebeldía en la familia, muchos que practican este pecado, caen en rebeldía con la familia. De repente no sabemos ni por qué están enojados los hijos contra los padres o los padres contra los hijos, ¿sí? O viceversa, de repente viene el enojo en tu trabajo o en el lugar donde estés. Es más, el enojo también se puede dar en la iglesia. De repente sales que parece que te pusieron una mecha de la iglesia. ¿Y por qué? Ojo, cuando una persona tiene un problema, cuando una persona expone una inconformidad muy fuerte ante la sociedad, significa que esa persona tiene serios problemas. ¿Sí? Esto es algo que nos ayuda a discernir cuando algo está mal. Muy bien, otro de ellos es la infidelidad. Ya me voy más rápido. Otro de ellos es la violencia a causa de espada. Otro de ellos es el incesto, la violación, el abuso sexual, ¿sí? Palabras de odio, palabras groseras. A ver, ¿cuántos de ustedes han dicho groserías en una semana? A ver. Dice la palabra: ninguna palabra ociosa salga de vuestras bocas, sino aquella que sea de bendición, ¿verdad? Ojo, comidita que estamos poniendo, que son puertas abiertas para que el diablo comience a susurrarte en el oído y comience a hacer estragos en tu vida. Otro de ellos es la religiosidad, y con eso termino. La religiosidad en la cual cayeron también los escribas, los fariseos. Se creían tan santos, que ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar, ¿verdad? Religiosidad. Dice el Señor Jesús: ellos aman orar en las calles, levantan las manos y hacen palabras domingueras, ¿verdad? Señor Jesús les dijo, ¿cómo les dijo? Ustedes son de la generación de víboras, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Hermano, para concluir, dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades, o sea, un gran ejército de maldad. El Señor vuelve a recordarnos que debemos de estar preparados para enfrentar toda acechanza de Satanás. Yo te voy a dar la clave ahorita. Si todo esto está aconteciendo en tu vida, si tú notas que en tu familia hay un problema, hay una solución muy grande y que la puedes tomar en este momento. Se llama arrepentimiento y se llama fe. En el momento que tú decides: Señor, yo he estado practicando este pecado, Señor, yo te pido en el nombre de Jesucristo que me perdones y que cierres toda puerta que está abierta alrededor mío. Señor, límpiame, como oraba el rey David, vuélveme el gozo de tu salvación. Señor, si en alguno de estos puntos yo he caído, te ruego que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. ¿Sí? El Señor Jesús quiere hacer grandes cosas en tu vida. El Señor Jesús quiere bendecirte, pero está esperando que tú se lo dejes. Hay un pecado que siento que es el más tremendo de todo esto. Te voy a invitar a que vayas a Hebreos 10:29. Hebreos 10:29. Dice así: piensen pues, ¿cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo?
y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios, pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. Hasta ahí vamos a leer. Cualquiera que pisotee la sangre de Cristo. ¿Qué es pisotear la sangre de Cristo? Decir con mis acciones: no me interesa lo que Dios me diga. Esta predicación ciertamente es muy fuerte, ¿sí? Pero Dios hace una invitación a cada uno de los que estamos aquí. Si tú has practicado alguno de estos pecados, si tú has caído en alguno de estos errores, arrepiéntete. ¿Sí? Cercano está Dios a los que lo invocan, de veras. Amén. Te invito a que cierres tus ojos. Bendito Dios, gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Porque, Padre, queda expuesto ante toda esta predicación, toda obra de Satanás. Dice tu palabra que el diablo no tiene parte, no tiene suerte en toda la obra que tú estás realizando en tu iglesia, Señor. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo y con toda autoridad que tú nos das, reprendemos toda obra del diablo. Señor, en el nombre de Jesucristo echamos fuera todo demonio, Señor. No pueden estar, Señor, en las familias que tú has comprado a precio de sangre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, declaramos que somos completamente libres, Señor. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino por el gran poder de tu Hijo amado muriendo en esa cruz. Padre, gracias porque tú pensaste en esto, Señor. Sabías que en el corazón del hombre siempre está el hacer el mal. Sin embargo, Señor, tú nos amas de tal forma que has enviado a tu Hijo amado a morir en una cruz, a resucitar al tercer día, Padre, y a darnos vida y vida en abundancia. Y dice tu palabra que para esto vino Cristo Jesús, para deshacer toda obra del diablo. Señor, donde está la luz no puede haber tinieblas. Donde estás tú, Señor, no puede cohabitar ninguna obra de Satanás. Donde está tu Espíritu Santo no puede estar un demonio, Señor. Padre, gracias porque tú llenas todo, Señor. Gracias porque un día, Señor, nosotros levantamos nuestra mano, Señor, y te aceptamos en el nombre de Jesús. Recibimos tu salvación, Señor. Recibimos el perdón de pecado, Señor, y fue quebrado, Señor, todo pecado que veníamos arrastrando anteriormente, Señor. Yo te ruego, Padre, que tú permitas que esta predicación, Señor, quede plasmada en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Que realmente hay un juicio para todo aquel que practica el diablo. Dices tú mismo, Señor: mía es la venganza, yo daré el justo pago a cada uno según lo que haya hecho. Por favor, Señor, te rogamos que nos limpies con tu sangre preciosa, que traigas libertad al cautivo, Señor. Si hay alguien en este lugar que no ha hecho bien esa profesión de fe, de creer en ti y de que tú tienes el poder para perdonar pecados, Señor, yo te ruego que tú trates con esta persona. Bendícele en el nombre de Jesucristo y permite que salga de este lugar, Señor, habiendo aceptado tu nombre, habiendo creído lo que tu palabra, Señor. Gracias porque tú tienes toda la autoridad. Dice tu palabra: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el poder de Jesús. Gracias, Señor. También recuerdo, Señor, lo que dice tu palabra en Apocalipsis. Cuando fueron extraídos los rollos, Señor, y que debían de ser abiertos. Dice el apóstol Juan que lloraba amargamente porque no había nadie digno de abrir esos rollos, esos sellos. Pero de repente un ángel a gran voz dijo: ha surgido alguien que es digno de abrir esos sellos. Su nombre es Cristo Jesús. En Él hay paz, en Él hay seguridad, en Él hay perdón de pecados, en Él hay vida, en Él hay esperanza. Hermano, hermana, alaba a nuestro Dios por la obra preciosa de Cristo Jesús, muriendo por nosotros y resucitando al tercer día. Padre, gracias te doy nuevamente en el nombre precioso de Jesús, porque tu palabra es poder, Señor. Antes de estar pensando, Señor, en lo que el diablo y los demonios pueden hacer, permítenos enfocarnos en ti, Señor.
en darte toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, todo el poder. Aún, Señor, dice tu palabra que aún las riquezas son tuyas, Señor. Gracias te damos, Padre. Oro en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga.